La épica historia de Moisés. La historia de Moisés es una de las más épicas y trascendentales de la Biblia, abarcando un relato de liberación, milagros y el encuentro directo entre Dios y su pueblo. Comienza en el contexto de una brutal opresión, con el pueblo hebreo esclavizado bajo el yugo del faraón en Egipto. Hace más de 3000 años, el faraón de Egipto, temiendo el creciente número de hebreos, ordenó que todos los varones recién nacidos hebreos fueran arrojados al Nilo para ser asesinados. Fue en este ambiente de desesperación que una mujer de la tribu de Leví dio a luz a un niño especial. Durante 3 meses, lo mantuvo escondido, pero cuando ya no pudo ocultarlo más, lo colocó en una canasta de juncos y lo puso a flotar en el río Nilo, confiando su destino en manos de Dios. La hermana mayor del niño, Miriam, siguió la canasta desde la distancia, observando lo que sucedería. El destino quiso que la hija del faraón, mientras se bañaba en el río, descubriera la canasta. Conmovida por el bebé, decidió adoptarlo como su propio hijo, a pesar de saber que era un niño hebreo. Miriam, valiente y astuta, se acercó a la princesa y sugirió encontrar una nodriza para el niño. Así, el niño fue amamantado y criado por su propia madre durante los primeros años de su vida, antes de ser llevado a la corte real y educado como príncipe de Egipto. A este niño lo llamaron Moisés, que significa sacado de las aguas. Aunque Moisés creció en el lujo del palacio egipcio, nunca olvidó sus raíces. Un día, al presenciar cómo un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo, la ira lo consumió. Moisés, en un acto impulsivo de justicia, mató al egipcio y enterró su cuerpo en la arena. Al día siguiente, Moisés intentó mediar en una pelea entre 2 hebreos, pero uno de ellos lo confrontó diciendo: ¿Vas a matarme a mí como mataste al egipcio? Aterrorizado, Moisés se dio cuenta de que su crimen era conocido. El faraón, al enterarse, intentó matarlo. Así, Moisés huyó al desierto de Madián, un lugar árido y hostil. Allí, encontró refugio con una familia de pastores y se casó con Séfora, hija de Jetro, el sacerdote de Madián. Durante años, Moisés vivió como pastor, hasta que un día tuvo un encuentro que cambiaría su vida y la historia de su pueblo para siempre. Mientras Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro cerca del monte Horeb, algo extraordinario ocurrió. Vio una zarza ardiendo con fuego, pero el arbusto no se consumía. Intrigado, se acercó, y en ese momento, escuchó la voz de Dios que lo llamaba desde la zarza: Moisés, Moisés. Con reverencia y temor, Moisés respondió: Aquí estoy. Dios le ordenó que se quitara las sandalias, pues estaba en Tierra Santa, y le reveló su plan. Moisés sería el líder que liberaría al pueblo hebreo de la esclavitud. Aunque Moisés se sentía indigno y lleno de dudas, Dios le aseguró: Yo estaré contigo. Como señal de su poder, Dios transformó el bastón de Moisés en una serpiente y luego lo devolvió a su forma original. Aún así, Moisés dudaba, por lo que Dios permitió que su hermano Aarón lo acompañara como portavoz. Moisés regresó a Egipto, lleno de la misión divina, y junto con Aarón se presentó ante el faraón con un mensaje simple pero firme: Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Pero el faraón, de corazón endurecido, se negó. Así comenzaron las 10 plagas, actos de juicio divino que mostrarían el poder de Dios sobre Egipto. Cada plaga fue más devastadora que la anterior. Primero, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, matando a todos los peces y haciendo imposible beber el agua. Luego, una invasión de ranas cubrió todo Egipto, seguida por una plaga de mosquitos, y luego enjambres de moscas. Después de esto, el ganado egipcio murió en masa, y luego los egipcios fueron afligidos con dolorosas úlceras. Cayeron sobre Egipto una devastadora tormenta de granizo, enjambres de langostas que devoraron los cultivos y una densa oscuridad que cubrió el país durante 3 días. Pero a pesar de estas terribles plagas, el faraón continuaba negándose a liberar a los hebreos. Fue entonces cuando Dios anunció la última y más terrible plaga, la muerte de los primogénitos. La noche antes de que ocurriera, Dios instruyó a Moisés a preparar al pueblo para la Pascua. Los hebreos debían sacrificar un cordero sin defecto y pintar su sangre sobre los dinteles de sus puertas. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, matando a todos los primogénitos, pero pasando por alto las casas marcadas con la sangre del cordero. Ante este devastador golpe, el faraón finalmente cedió y permitió que los hebreos se fueran. Con una multitud de más de 600,000 personas, Moisés condujo a los hebreos fuera de Egipto. Se dirigieron hacia el desierto,
con la columna de nube de día y la columna de fuego de noche guiándolos, manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Sin embargo, poco después de su partida, el faraón cambió de opinión y envió su ejército tras ellos para capturarlos. El momento más dramático llegó cuando el pueblo, atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, clamó en desesperación. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, extendió su bastón sobre el mar, y las aguas se separaron, creando un camino de tierra firme por el cual los israelitas cruzaron. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos, destruyendo el ejército del faraón. Este fue el clímax de la liberación de los israelitas. Dios había salvado a su pueblo de manera milagrosa, y ellos respondieron con cantos de alabanza. Después del cruce del Mar Rojo, los israelitas se dirigieron al monte Sinaí, donde Dios hizo un pacto solemne con ellos. En lo alto del monte, en medio de truenos y relámpagos, Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, las leyes que debían guiar al pueblo en su nueva vida como nación libre. Este momento fue uno de los más sagrados de la historia de Israel. Moisés permaneció 40 días y 40 noches en el monte, recibiendo no solo los mandamientos, sino también las instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios habitaría entre su pueblo. Sin embargo, a pesar de los milagros y las manifestaciones divinas, el viaje por el desierto estuvo lleno de desafíos. El pueblo, a menudo impaciente y desconfiado, se quejaba contra Moisés y contra Dios. Hubo momentos de hambre y sed, y en más de una ocasión, los israelitas expresaron su deseo de regresar a Egipto, donde, aunque eran esclavos, al menos tenían comida. A pesar de su rebelión, Dios proveyó para su pueblo de manera milagrosa. Cuando no había agua, Dios hizo brotar agua de la roca. Cuando no había comida, envió maná del cielo para alimentarlos cada día. Sin embargo, debido a la falta de fe y desobediencia del pueblo, su travesía por el desierto duró 40 años, hasta que toda una generación de rebeldes murió y una nueva generación nació para entrar en la tierra prometida. Al final de su vida, Moisés, ya anciano, subió al monte Nebo, desde donde Dios le permitió ver la tierra prometida a lo lejos. Aunque Moisés no entraría en la tierra debido a un acto de desobediencia en el desierto, Dios le permitió vislumbrar el cumplimiento de la promesa que había guiado toda su vida. Moisés murió en el monte, y Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. Su legado como el gran líder, libertador y profeta de Israel permanecería para siempre. La historia de Moisés no solo es una historia de liberación física, sino también de fe, de la relación íntima entre Dios y su pueblo, y de las dificultades y recompensas que conlleva seguir el llamado divino. En la vastedad del desierto, un hombre se alza como líder de su pueblo, Moisés. Con un bastón en la mano y una mirada decidida, guía a los israelitas hacia la libertad. A lo lejos, las dunas de arena parecen interminables, pero Moisés no vacila. Su misión es clara: liberar a su gente de la opresión. El camino es arduo y lleno de obstáculos, pero la fe de Moisés nunca flaquea. Con cada paso, se acerca más a la tierra prometida. Finalmente, tras años de peregrinación, Moisés y su pueblo llegan a la frontera de su destino. La tierra prometida se extiende ante ellos, un símbolo de esperanza y futuro.